aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Siempre, como siempre decimos, es un privilegio y una responsabilidad poder tratar de transmitir lo que Dios quiere que transmitamos, ¿no? Pero es un gusto y bueno, la verdad es que el libro de Filipenses ha sido, creo que de mucha bendición para todos. Hemos aprendido bastante de él y estamos casi por llegar al final. Filipenses tiene 4 capítulos y estamos por llegar al final del capítulo 3, ya nada más nos falta el capítulo 4 y ya estamos a punto de terminar. Entonces quisiera comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento en el libro de Filipenses. Podemos ver que en el capítulo 1, Filipenses 1, por ahí vemos la primera parte donde Pablo le menciona a los filipenses que él estaba orando por ellos. Él dice que él oraba para que ellos pudieran vivir la vida que Dios quería que ellos vivan, ¿no? Él oraba por ellos y les muestra de alguna manera su amor al orar por ellos, ¿no? Pero más adelante en el capítulo 1 Pablo les menciona su ejemplo y les dice, imiten, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se acuerdan? Filipenses 1:21, un versículo muy conocido. Él habla acerca de cómo él veía a Cristo, ¿no? Y él decía, si fuera por mí, pues yo me quiero ir al cielo, ¿no? Yo me quiero ir con Cristo, dice, pero me quedo por causa de ustedes, ¿no? Les daba ahí su ejemplo. Luego en Filipenses 2 empieza mencionando el ejemplo de Cristo y dice Filipenses 2, dice que el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ahí nuevamente Pablo les menciona el ejemplo de Cristo y más adelante en el capítulo 2 dice que ellos debían ser luminares en el mundo. Dice que ellos debían de alguna manera iluminar a este mundo, un mundo de oscuridad, tenían que ser luminares, ¿no? Y el capítulo 3 que vimos la semana pasada con Andrés, me llama la atención el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 3, ¿sí? Pablo lo que les dice es, de alguna manera les dice, voy a repetir un poco lo que ya le vengo diciendo. Y cuando leemos el capítulo 3, nos damos cuenta que muchas de las cosas que Pablo menciona en el capítulo 3, pareciera como que está siendo repetitivo, porque le dice prácticamente lo que le venía diciendo anteriormente. Y creo que es un punto interesante, porque de alguna manera podemos ver que Pablo les dice, ¿saben qué? No, él dice en el versículo, no me es molesto el volver a decir las mismas cosas. Al contrario, se las digo porque quiero que lo recuerden, ¿no? Y vimos los primeros versículos, lo vimos la semana pasada con Andrés, el valor que Cristo tenía para Pablo. Pablo dice que era tan valioso Cristo, dice que todo lo demás, comparado con Cristo, lo estimó como ¿qué? Como basura, ¿ok? Él decía todo lo demás, y fíjense, lo veíamos, ¿no? Cuántas cosas Pablo tenía, ¿no? Como hombre, él tenía de alguna manera muchos privilegios, y sin embargo decía que todo eso era basura cuando lo comparaba con Cristo. Y al final, en los últimos versículos del capítulo 3, más bien en los últimos versículos del pasaje anterior, vemos algo interesante que lo vamos a conectar con la predicación del día de hoy. Voy a leer desde el versículo 12 porque va muy relacionado. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y inmediatamente de ahí continúa el pasaje del día de hoy, que es Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Y fíjense que es interesante porque Pablo, después de decirles esto, empieza el versículo 17 diciendo, hermanos, sean imitadores de mí, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú hables por medio de ella, Señor. Habla a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor, y ayúdame a transmitir lo que tú quieres hablar a cada persona en esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es interesante porque, como decíamos recién, viene conectado un poquito a lo que Pablo viene mencionando, ¿no? Pablo venía mencionando cómo él estaba viviendo su vida cristiana y empieza de una manera muy interesante, ¿no? Empieza diciendo, sean imitadores de mí. Y quisiera en esta mañana que veamos 4 exhortaciones que Pablo les hace a los filipenses, ¿sí? A lo largo de estos 4 versículos vemos que Pablo, la primera exhortación que le hace es, sean imitadores de mí, ¿sí? Eso es la primera exhortación que Pablo hace. Luego dice, cuídense de los enemigos de la cruz, eso lo vemos en los versículos 18 y 19. Luego le dice que tienen que recordar su verdadera ciudadanía y finalmente les pide que mantengan viva la esperanza que tenían en Cristo, ¿sí? Ahora empecemos con el versículo 17 y es interesante porque en este pasaje, particularmente en este versículo, Pablo directamente les está diciendo sean imitadores de mí, sean imitadores míos. Hay un pasaje relacionado en Corintios que nos ayuda a entender y a contextualizar este versículo, donde Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo, ¿no? Ese digamos que es la base para entender este versículo. Si solamente lo leemos así, pudiéramos pensar que Pablo está siendo un poco orgulloso, ¿no? Porque realmente te atreverías a decirle a una persona, hey, ¿quieres ser como Cristo? Imítame a mí. O sea, realmente creo que es algo bastante grande, ¿no? El poder decir eso. Sin embargo, Pablo se atreve a decirlo. Ahora, ¿Pablo era perfecto? ¿Pablo no pecaba? No. Pablo pecaba. Entonces, ¿por qué dice, imítenme a mí? Si se fijan en el versículo 12 que mencionábamos, ahí lo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que estoy caminando, prosigo para ver si logro ser aquello que fui llamado por Cristo, ¿no? Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. O sea, Pablo no era perfecto, ¿sí? Pero Pablo estaba caminando con Cristo. Entonces, si tú y yo estamos caminando con Cristo, ¿sí? Podemos decir, como decía Pablo, imítenme a mí, porque yo estoy, ¿qué? Siguiendo a Cristo. Y este estilo de vida o este ejemplo que Pablo menciona no es una vida de perfección, como lo decíamos, es una vida simplemente que camina con Cristo. Pablo podía decirlo porque él estaba caminando con Cristo. Ahora es interesante porque si bien, cuando vamos a la Biblia podemos ver y leer los evangelios y ver cómo vivía Jesús, ¿no? Y es interesante, a mí me encanta, yo creo que los evangelios son de mis libros favoritos porque me gusta mucho la historia, me gusta mucho la parte así como histórica y es muy padre ver cuando Jesús hacía ciertas cosas, ¿no? Pero yo no sé si a ustedes les pasó, pero muchas veces a mí me ha pasado que de repente vas a la Biblia y dices, ok, padrísima historia de Jesús en el mar de Galilea o de Jesús con los discípulos, pero eso en mi realidad del 2022 de repente me cuesta conectarlo, ¿no? Como que digo, sí está muy interesante esto, pero ¿cómo lo conecto yo en un día de trabajo en la oficina, ¿no? Sin embargo, hay personas dentro de este mundo, de esta iglesia de hoy en día, que son ejemplos de Cristo. Yo creo que todos tenemos quizá personas en las que podemos pensar y decimos, esta persona realmente me modela a Cristo, ¿no? Yo lo veo cómo vive, o veo cómo vive si es un hombre o una mujer, y digo, wow, me está modelando a Cristo. Y esas personas son importantes en nuestra vida, porque de alguna manera nos ayudan, por así decirlo, como a traducir el mensaje del Evangelio a nuestra realidad, ¿no? Y qué interesante y qué importante sería que también nosotros podamos ser esas personas a las que otras personas puedan ver y digan, wow, él vive como Cristo, él vive diferente, ¿no?
es necesario, ¿no?, tener personas, tener buenos ejemplos que podamos imitar, ¿no? Obviamente siempre siguiendo el modelo de Cristo, ¿no? ¿Conoces alguna persona así? ¿Conoces alguna persona que digas, yo lo veo y veo a Cristo hoy en día? ¿Sí? Muy bien. Es interesante y es padre poder imitar también eso, ¿no? Poder nosotros convertirnos en esas personas a las cuales las personas puedan venir, ¿no? Y como siempre mencionamos, me encanta porque Jesús vivía un estilo de vida, ¿no? Cuando Jesús iba caminando, realmente su vida era una vida que atraía a las personas a Él, ¿no? Jesús era un estilo de vida atractivo y ese es el estilo de vida que Dios desea. Vivir como Él va a ser un estilo de vida que a la gente va a atraer, va a decir, algo tiene esta persona, ¿no? Y eso no solamente se refleja en cosas externas, también en cosas internas, ¿no? Y creo que en un mundo donde vivimos rodeados y llenos de influencers, hoy por hoy, podemos encontrar personas, influencers en todos los aspectos, ¿no? De lo que quieras, ¿no? Hay gente enseñando a todo el mundo y siendo ejemplos supuestamente de muchas cosas. Cuán necesario es que nosotros como creyentes también nos convertamos en modelos, ¿no?, de Cristo. Y entender y recordar que todo el tiempo estamos siendo observados, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo observados, dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, en todos lados estamos siendo observados por las personas y es importante imitar ese ejemplo de Cristo, ¿no? Aquí le va una pregunta, no para que me respondan, pero sí para que reflexionemos. Si todos los miembros de nuestra iglesia fueran como tú, ¿qué iglesia tendrías? ¿Qué iglesia tendríamos? No me respondan, nomás piénsenlo. Ok, versículo 17 dice, como ya vimos, hermanos, sean imitadores de mí y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pasamos al 18 y 19, y Pablo vuelve a hablar de aquellas personas que anteriormente ya venía hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos en predicaciones anteriores acerca de los falsos maestros y demás, ¿no? Y sin embargo vuelve Pablo a mencionar a estas personas y dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Es interesante porque Pablo menciona que aún llorando, o sea, él lloraba. ¿Y por qué lloraba Pablo? Me hace pensar, ¿por qué lloraba por estas personas? No, porque en otros pasajes vemos que habla y dice casi como con enojo, ¿no? Como que estos están haciendo tal cosa, ¿no? Pero sin embargo en este pasaje vemos que él dice que llora, ¿no? Y había dos cosas que le provocaban de alguna manera sufrimiento a Pablo. La primera es que estas personas no eran personas externas, sino que eran personas internas, o sea, eran personas que se habían de alguna manera introducido dentro de la iglesia, ¿sí? Y estaban engañando, ¿sí?, a las personas, pero no eran personas de afuera, eran personas de adentro. Qué triste es ver personas dentro de la iglesia que están dañando a la propia iglesia, ¿verdad? Y también lloraba y sufría porque de alguna manera justamente el daño que estaba causando esto a la iglesia, ¿no? Esas eran las dos cosas que a Pablo de alguna manera le dolían. ¿Y quiénes eran estas personas que estaban dañando a la iglesia? Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Quiénes eran estas personas? Así es, exactamente. Habían principalmente dos grupos. Justamente un grupo era el que menciona Andrés, que los famosos judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran personas que decían, está muy bien el evangelio, sí, Cristo me agrada, está muy bien la salvación por fe, pero hay que hacer obras también. Hay que agregar a la salvación, ¿no? O sea, sí está bien el evangelio, sí está bien que la salvación es por fe, pero hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley y demás. No le agregaban cosas al evangelio, le agregaban cosas a la salvación. Y el otro grupo, digamos que este grupo estaba en un extremo, por así decirlo, los dos grupos eran, por así decirlo, extremistas, ¿no? Unos que decían, la salvación es por obra, es por fe, pero
también hay que agregar obras, ¿no? Y el otro grupo que decía, la salvación es por fe, entonces como ya soy salvo, pues no importa las obras, así que vivamos como queramos. Y el versículo 19 lo ejemplifica porque dice, cuyo Dios es su apetito, o sea, ellos vivían de alguna manera dirigidos por sus emociones, por lo que ellos en el momento sentían, ¿sí? O sea, decían, pues tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer, que al cabo que ya soy salvo, ya no puedo perder la salvación, entonces vivo como me da la gana, porque tengo libertad en Cristo, ¿no? Entonces eran dos grupos interesantes que de alguna manera se iban a extremos muy diferentes, ¿no? Unos que decían, sí está bien la salvación, pero hay que agregar obras, y el otro grupo que decía, sí, la salvación es por fe, pero vamos a vivir como querramos porque ya somos salvos. Y estos dos grupos que había en ese momento, yo creo que lo podemos ver reflejado en nuestra realidad, ¿no? Vemos muchos creyentes que se inclinan hacia un bando o el otro, ¿no? Personas o iglesias incluso que son, que creen que la salvación es por fe, pero sin embargo pareciera que tienen que haber un cierto cumplimiento de ciertos requisitos para poder ser aceptado por Dios, ¿no? O sea, como que si es fe, pero es esto y esto, y si no, no estás bien. Y el otro grupo que dice, no, la salvación es por fe, entonces no importa cómo vivamos, o sea, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas en tu matrimonio, no importa dónde estés, tú no te preocupes, Dios te ama, ¿sí? Son dos grupos que de alguna manera hoy por hoy lo podemos ver. Ahora, normalmente es más fácil hablar de los pecados ajenos que de los nuestros, ¿no? Entonces quizá podemos hablar y podemos decir muchas cosas de ambos grupos, pero yo quisiera en esta mañana que podamos pensar qué tanto de estas dos tendencias o de estas dos formas de pensar o de ver la vida cristiana están en nuestra vida. O sea, qué tanto estamos de un bando o del otro. Por ahí podemos estar tirando para el bando de las obras, de que tenemos que, sí está bien la salvación, pero yo tengo que hacer buena letra, tengo que ser un buen cristiano, porque si no, Dios me va a amar menos. O puede ser que yo estoy en este punto diciendo, ya soy salvo, así que no hay problema, yo vivo como sea, Dios me ama igual, Dios me perdona y bla, bla. ¿Dónde estamos parados en esta mañana? Ahora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el punto medio? Si estamos diciendo que ambos están mal, por así decirlo, ¿cuál es el punto medio? ¿Qué vendría a ser lo correcto? ¿Alguna idea? Ok. Sin hacerlo por compromiso. Muy bien, excelente, sí, es una muy buena definición. ¿Alguien más? Yo creo que vivir bajo la ayuda del Espíritu Santo, dejando que sea Dios quien produzca las obras, quien produzca, quien te dé la gracia para cumplir su plan, o sea, como ser sensibles en su vida, en una comunión con Él. Así es, sí, también. ¿Alguien más? Pues creo que Dios nos enseña en su palabra cuando habla sobre los mandamientos más importantes, ¿no? De amar a Dios y amar al prójimo. Creo que podría ser una persona que vive en temor a Dios, y ese temor a Dios se traduce basado en el amor también a los demás. Entonces creo que ese es un punto que puede balancear tanto un extremo como el otro, el amar a Dios y esa convivencia con Dios continua nos llene de amor para los otros. Entonces creo que el amor puede ser el mediador entre Dios y el otro. Excelente, sí. Todas las respuestas son ciertas, pero creo que hay un pasaje en la Biblia que nos ayuda a entender ese punto medio, ¿no? Ese punto medio que es Cristo al final de cuentas. El punto medio es Cristo, ¿no? Ese es lo que Dios nos llama, ¿no? Pero hay un pasaje que a mí me encanta, yo creo que debería estar así como en la lista de pasajes claves en toda la Escritura, ¿no? Y está en el libro de Juan, es el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 15,
Me gustaría que lo leamos para poder entender muy bien este punto. Jesús usaba muchas parábolas, muchas analogías para poder expresar verdades, ¿no? Y en Juan capítulo 15 utiliza una analogía hermosa donde habla acerca de una vid. Y él nos dice, Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, versículo 4, dentro de todo este pasaje para mí es el punto, ¿no? Permanezcan en mí, ¿sí? Jesús habla y dice, yo soy la vid y ustedes son, ¿qué? Los pámpanos, ¿sí? Ustedes son, por así decirlo, las ramas, ¿no? Jesucristo es el árbol y ustedes son las ramas. ¿Y qué dice? Permanezcan en mí. ¿Para qué? Para que lleven fruto. Entonces aquí nos está hablando de un punto clave, que es la conectividad, ¿sí? Muchas veces hablamos y se nos enseña acerca de la productividad. Pero aquí vemos que el mandamiento de Cristo es muy claro. Dios nos llama ¿a qué? A conectarnos a Él. Dice, permanezcan en mí. Y cuando yo me permanezco en Cristo, dice que ¿qué? Que eso va a hacer que yo produzca fruto. Entonces, no es que las obras sean malas o las buenas obras sean malas. El problema es que Cristo nos llama a eso. Cristo nos llama ¿a qué? A permanecer. Y Él nos dice lo que decía, lo que compartían, ¿no? Andrés, Martita, ¿no? Permanece en mí y yo voy a producir ¿qué? Fruto. Entonces el mandamiento, muchas veces nosotros, déjenme para que no nos esté molestando. Listo, perdón. El mandamiento no es, ¿sí?, la productividad, sino la conectividad. Me encanta esa frase, ¿no? Porque la conectividad, como podemos ver en Juan 15, genera productividad, pero la productividad no genera conectividad. Entonces yo puedo enfocarme en hacer cosas, ¿no? En estar obedeciendo y haciendo cosas, digamos, de alguna manera. Ahí puede estar mi enfoque, pero eso no necesariamente va a generar que yo me conecte a Cristo. En cambio, si yo me conecto a Cristo, eso va a generar ¿qué? Frutos, va a generar obras, ¿sí? Ese es el punto clave. Viéndolo de una manera, quizá para poder entenderlo mejor, es básicamente de esta manera. Yo me conecto con Dios, ¿sí? Yo me conecto con Él, y Él va a empezar a hablar a mi vida, va a empezar a mostrarme de alguna manera, y Filipenses también lo menciona más atrás, donde dice que Dios tiene preparadas ¿qué? Buenas obras para que andemos en ellas. Entonces, ¿de dónde vienen las buenas obras? ¿O de dónde deberían venir? ¿De mi intención por agradar a Cristo o de las obras que Dios ya tiene preparadas? O sea, Dios me dice, ¿sabes qué, Facundo? No te preocupes por las buenas obras que tú quieres generar, porque yo ya las tengo preparadas. O sea, Dios ya tiene preparado lo que quiere que yo haga para Él, por así decirlo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues, conéctate conmigo, ¿sí? Ven a mí y yo te voy a revelar. Ahora, aquí el punto interesante, y muchas veces caemos en eso, ¿no? Bueno, entonces, si solo se trata de conectarme con Dios, entonces pues ya todo el día me la tengo que pasar orando, ¿no? Porque ¿dónde entran las obras? Bueno, es interesante porque de alguna manera ese es el primer paso.
Yo me conecto con Dios, Dios me muestra en lo que Él quiere que yo haga, y después obviamente entra la parte de la acción, entra la parte de la obediencia. Eso lo hemos reflejado claramente en Cristo, como Cristo se conectaba con el Padre le hablaba, y después Cristo ¿qué hacía? Iba y hacía lo que el Padre le había mostrado. No es que Cristo se quedaba parado y nada más estaba todo el tiempo hablando con el Padre. No, Cristo también ejercía la obediencia. Y ese es el llamado que tenemos como creyentes. Pero el primer paso, antes de irnos tras esas buenas obras, el primer paso es ¿qué? Conectarnos con Dios, ¿sí? Y aquí es interesante esta parte porque lo vemos como Pablo menciona a estas personas, ¿no? Y de alguna manera Pablo aquí lo que quiere enfatizar también es que el fin de estos grupos de alguna manera ya estaba predicho. Dice que cuyo fin es ¿qué? Es perdición. O sea, ellos ya estaban de alguna manera condenados. ¿Por qué? Porque vivían de acuerdo a ¿qué? A sus emociones, apetito. Dice cuyo Dios es su apetito. Y eso a mí se me hace interesante porque si bien podemos pensar en cosas extremas, ¿no? Acerca de todo lo que implica el vivir de acuerdo a nuestro apetito, creo que como creyentes también tenemos pues por así decirlo, la amenaza de vivir bajo nuestras emociones, bajo nuestras circunstancias, ¿sí? Cuyo Dios es su apetito quiere decir que el estilo de vida que ellos estaban ejerciendo estaba siendo dominado por sus emociones. Y creo que como creyentes muchas veces podemos caer también en esa parte de decir, bueno, yo estoy haciendo esto porque pasó esto. Por ejemplo, el esposo puede decir, bueno, yo estoy hablándole mal a mi esposa porque estoy muy presionado. Tuve muchos problemas en el trabajo y ¿sabes qué? Te voy a hablar mal. Entonces ahí me estoy guiando, ¿por qué? Por mis emociones. O sea, estoy viviendo de acuerdo a mis emociones. O sea, mi Dios está siendo mi circunstancia, ¿sí? Cuando en realidad la Biblia, ¿qué dice? Dios que dice cómo tengo que tratar a mi esposa, ¿sí? Igual la esposa con el esposo, ¿no? Es que te hablo de esta manera o te trato de esta manera o te hago esto, ¿por qué? Porque tú hiciste esto o porque pasó esta situación, ¿no? Con los que trabajan con personas a su cargo, empleados, ¿no? ¿Cómo trato a mi empleado? Es que hizo esto, entonces le voy a hacer de esta manera. Entonces realmente estamos siendo guiados en nuestra conducta no por Dios, sino porque por nuestras emociones, por las circunstancias, ¿sí? Entonces es interesante cómo vemos este ejemplo en ellos también, ¿no? Y al final dice que solo piensan en ¿qué? En cosas terrenales, ¿sí? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esto? Cosas terrenales. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Sí? Ahora, Dios nos llama a no pensar en las cosas terrenales. Dios nos llama a no pensar en las cosas terrenales. No. Ese es el punto clave, exactamente. O sea, todos vivimos en el planeta Tierra, ¿no? O sea, no hay manera de que no podamos, de que todo el tiempo estemos pensando en el cielo, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, dice que estas personas, lo único que había en su mente era ¿qué? Lo terrenal. O sea, lo único que ocupaba su mente y sus ambiciones era las cosas terrenales. Entonces, no es que esté mal pensar en las cosas terrenales, pero el problema es cuando eso se convierte en lo único. Cuando mi vida y cuando mi ánimo va ligado solamente a lo que está pasando en este momento. Cuando yo vivo solamente pensando en lo terrenal, todo lo que pase alrededor mío me va a tener en un estado de ánimo. O sea que si las cosas van bien, voy a estar de buen ánimo, pero si las cosas van mal, voy a estar todo deprimido. Y yo creo que esto es una lucha que todos experimentamos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no es que esté mal pensar en lo terrenal, pero el problema es cuando solo estamos pensando en eso. Y en el versículo 20 Pablo da el argumento. Dice, ¿porque qué? Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, fíjense cómo Pablo conecta el versículo 19, donde dice que
ellos solo pensaban en lo terrenal, y dice, porque nuestra ciudadanía está en donde, en los cielos. Entonces, es interesante y es importante que recordemos siempre que nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Eso como creyentes no se nos debe olvidar, porque realmente eso hace toda la diferencia. Somos ciudadanos del cielo. La ciudad de Filipos era una ciudad muy interesante porque 42 años antes de Cristo, o bueno, antes, varios años antes de Cristo, era nada más que un pequeño pueblito ahí sin mucha relevancia. Sin embargo, en el año 42 antes de Cristo hubo una batalla de los romanos y que se dio en Filipos, y a partir de esa batalla Roma la declaró como una colonia romana. Entonces, las personas que nacían en Filipos, y Filipos se convirtió en una colonia romana, que de hecho se acostumbraba que muchos romanos al finalizar sobre todo los generales y demás, era como su ciudad de retiro, ¿no? Como donde se iban a retirar, ¿no? Hoy aquí cerquita tenemos Ajijic, que es un hermoso pueblito que muchos americanos lo usan como su ciudad de retiro, ¿no? O sea, como que ahí van a sus últimos años. Bueno, así era la ciudad de Filipos, pero de alguna manera pasó de ser un pequeño pueblito a ser una colonia romana, ¿no? Un lugar muy vistoso. Entonces, lamentablemente las personas que empezaban a estar en Filipos se volvieron muy orgullosas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana otorgaba muchos beneficios. O sea, para que nos demos una idea, ¿no? O sea, Roma era el imperio que gobernaba prácticamente el mundo, ¿no? En esos tiempos. Entonces, realmente decir, soy un ciudadano romano, era muy importante. Quizá hoy el ejemplo más cercano que tenemos es Estados Unidos, ¿no? Aunque yo creo que ni siquiera se compara con lo que era Roma, ¿no? Pero bueno, quizá de manera cercana tenemos a Estados Unidos y la famosa ciudadanía americana, ¿no? Que digo, al final de cuentas no es que esté mal, y la ciudadanía romana no es que estaba mal. El problema era, ¿sí?, que los hacía sentirse superiores, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, obviamente la ciudadanía romana te daba ciertos privilegios. Por ejemplo, como ciudadano romano tú tenías derecho a apelar directamente al César cuando había alguna cuestión legal, tenías beneficios en el pago de tus impuestos, ¿no? Y obviamente otro tipo de cosas. Entonces, claro, decir soy ciudadano romano les generaba como cierto orgullo, ¿no? Y eso no solamente les generó orgullo, sino que hacía que vean con cierto desdén a otras personas. Yo creo que todos conocemos a alguna persona que se hizo ciudadana allá en Estados Unidos y hoy por hoy ya casi no habla español, ¿no? Porque de alguna manera digo, y no está mal, sin embargo que ya te empiezan a ver con cierto desdén, ¿no? Como que yo soy americano y tú no, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando de alguna manera con los filipenses. Ahora, Pablo les quiere dejar en claro, ¿sí?, que no está criticando, por así decirlo, la ciudadanía romana, pero sí les dice, ustedes no se olviden que son ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, ¿sí? Son ciudadanos del cielo. El ser ciudadano del cielo nos debe hacer sentir quizá ese orgullo, por así decirlo, ¿no? Sin caer en una presunción, pero debemos estar de alguna manera felices, honrosos de ser parte de la mejor ciudadanía que pueda existir en este mundo. No hay ninguna ciudadanía terrenal que se pueda comparar con tener las credenciales del cielo. ¿Somos conscientes de todo lo que tenemos en Cristo? O sea, ¿somos conscientes que tenemos la salvación, que tenemos vida eterna, que tenemos una vida abundante en Cristo? O sea, ¿realmente valoramos el tener esa visa, por así decirlo, esa ciudadanía celestial? ¿O muchas veces vivimos deprimidos o quizá muy enrojados en lo que nos pasa aquí? Y quizá cuando nos comparamos con otra persona decimos, bueno, es que esta persona le va mejor que a mí porque él tiene esto y yo no lo tengo. Pero muchas veces no valoramos algo tan importante que es nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Y en el versículo 21, ¿sí?, Pablo vuelve de alguna manera a recordar, ¿no? Dice,
bueno, el final del versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, me encanta esa palabra, ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Además de todos los privilegios que tenemos por ser creyentes, hay una cosa que a mí se me hace fundamental. ¿Y cuál es? La esperanza. Tenemos esperanza. Las personas que no conocen a Cristo viven sin esperanza. Viven simplemente enfocados en lo terrenal, en lo de ahora. Entonces, el vivir con esperanza es el vivir confiados de que un día, ¿qué? Cristo va a regresar, de que un día nos vamos a encontrar cara a cara con Jesucristo. Y la esperanza hace toda la diferencia, porque nosotros tenemos una esperanza. Y ahora esto no nos tiene que llevar de alguna manera a vivir, o como veíamos el ejemplo de los filipenses, como con cierto aire de superioridad. Al contrario, este es un reino y esta es una ciudadanía que está disponible para todo el mundo. Y Dios nos dice, su trabajo es imitarme, inviten a las personas a que participen en esta ciudadanía. Yo los acepto, invítenlos, porque realmente es un privilegio poder ser ciudadano del cielo. El versículo 21, ya para finalizar, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo, ¿no? Y esta es la esperanza de la que hablamos, ¿no? Cristo va a regresar por su iglesia, Cristo va a volver, Cristo nos va a llevar a reinar con Él. Y dice que va a transformar nuestro cuerpo, ¿sí?, de humillación, ¿en qué? En un cuerpo glorioso. Adiós a los achaques terrenales, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y aquí digo, yo sé que a veces es un tema que nos genera, o he escuchado muchos debates, ¿no?, de este tema, pero creo que acá el pasaje está claro, ¿no? Y dice, olvídate de tu cuerpo terrenal, vas a tener un cuerpo glorificado. Probablemente, y lo vemos en la Biblia, nuestro aspecto físico quizá va a ser similar, ¿no? Yo creo que quizás nos vamos a poder identificar estando en el cielo, pero lo que sí es un hecho y lo que sí es seguro, que dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, no importa en qué condición llegues a la muerte, puedes estar tranquilo de que tu cuerpo, el día que estemos en la presencia de Dios, va a ser glorificado. Y eso es algo que nos tiene que dar esperanza. Somos parte de una iglesia que va a ser transformada. Todos vamos a resucitar con Cristo, muertos y vivos, vamos a vivir con Él, ¿no? Y esa es la esperanza que debe de alguna manera animarnos como creyentes a vivir con esa esperanza, ¿no? Y no solamente vivir nosotros con esa esperanza, sino también compartir con otros esa esperanza que tenemos en Cristo. Somos ciudadanos del cielo y tenemos acceso a la salvación por medio de su muerte. Me gustaría terminar con la pregunta que normalmente acostumbramos hacer. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué te llevas de este mensaje, de esta predicación? Dos cosas que me llamaron la atención fue que por la pregunta que hacías de como ciudadano celestial, pero que estoy en esta tierra, ahora sí que cómo me ubico, cómo me distingo, ¿verdad? Y estaba pensando en la forma en la que Pablo presenta allí cómo es el que no es ciudadano celestial, ¿verdad? Que dice, es enemigo de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios su apetito, su deseo, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Entonces, ¿por qué no una autoevaluación de esto? ¿Qué tanto me parezco a ellos, verdad? Es decir, las cosas que estoy haciendo, hacia dónde me llevan, cuál es mi fin. ¿Es perdición o estoy honrando al Señor, ¿no? Y la otra, ¿quién es mi Dios? ¿Qué es lo que más deseo en este mundo? ¿Hacia dónde oriento mis deseos? Como lo preguntabas también, ¿verdad? Y
qué tanto estoy pensando en las cosas terrenales. Porque obviamente es imposible no pensar, pero la advertencia es solo en cosas terrenales. Entonces, y ahí es donde empieza nuestro trabajo de esa conectividad que tú mencionas, para distinguirla. Eso me gustó también, de no es tanto buscar la productividad, sino la conectividad, y eso me va a ayudar a distinguir qué tan ciudadano celestial soy, ¿no? Sí, Amén. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, yo me hizo pensar mucho en las empresas. Por ejemplo, se usa mucho la frase de que te pongas la camiseta. Mientras tú estés trabajando en una empresa o en un equipo específico, en lo laboral, realmente sí te animan constantemente a seguir ciertos valores o a actuar o hacer pues todo de cierta manera. Entonces se permea un ambiente que realmente persigues, compartes y te sientes orgulloso, ¿no? O sea, trabajo en tal lugar, ¿no? Y somos así. Y varios que trabajan en el mismo lugar puedes identificar que tienen ciertas características o cualidades similares. Entonces, creo que también nosotros deberíamos de procurar eso, y lo que compartías, de lo que yo aprendí hoy, me llevo eso, de cómo nos relacionamos con otros creyentes. Si hay creyentes que están siendo para mí eso, que yo respondía que sí, pues también el buscar serlo para otros, ¿no? Y así fortalecer esa comunidad que es la iglesia, y que unos a otros nos estemos animando a ser imitadores de Cristo, y que si en algún momento fallamos o estamos mal, oye, ánimo, mira esto, Dios, así, porque así. Entonces, creo que si una empresa secular que no tiene el apoyo del Espíritu Santo para lograr a sus empleados ese fruto, pues, y le da buenos resultados, creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos procurar eso, y con la ayuda del Espíritu Santo, pues ese fruto se va a ir produciendo, ¿no? Entonces, eso me llevó. Amén. Gracias. ¿Alguien de hecho, más? Ahora ser ciudadano, o decir que soy ciudadano celestial, en otras palabras, decir que soy cristiano, ahora en este tiempo es mucho más aceptable que antes, ¿no? Y eso nos debería también de... Ahora sí que hemos ganado, como cristianos, hemos ganado otra posición ahora. Sí. Sí, que muchas veces nos hace falta reconocerlo, ¿verdad? Estamos muy enajenados en este mundo, pensando en lo terrenal, como dice, y no miramos hacia allá, hacia el futuro, ¿verdad? Que no somos de aquí, que tenemos grandes extensiones en el cielo. Sí. Como nos pasó en el desayuno de la vez pasada de los varones, pero también su hijo ya lo había comentado, que por su comportamiento y por su hablar, sus trabajadores llegaron a hacer una apuesta para ver si era o cristiano o católico. Y le preguntaron, es como decir, ¿qué tipo de ciudadano eres? ¿No? Claro. ¿Te ves? No te distinguimos. ¿Qué tipo de ciudadano eres? ¿No? Wow. Es algo así. Qué chido. Sí. Todo decepción. Era mexicano. ¿Alguien más? Yo me quedo con la última parte de la promesa de que tomará mi cuerpo débil y lo transformará, pensando a veces en esto, de cuánto tiempo paso yo pensando más en lo terrenal. Estoy aquí y es muy terrenal mi cuerpo y sobre mi pensamiento, ¿no? Pero tengo la esperanza de que pues un día todo esto acabará y me va a transformar mi cuerpo en un cuerpo glorioso, al igual que el de Amén. 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 Así es, dice, importante no recordar lo que veíamos al principio, ¿no? Somos ciudadanos del cielo en la tierra y Dios nos llama a vivir de esa manera, ¿no? Somos ciudadanos del cielo en esta tierra, somos representantes, somos embajadores, dice la Biblia, de Cristo, ¿no? Y Pablo lo dice aquí claramente, o sea, imita a Cristo
para ser un digno representante, y vas a ver cómo las personas se te van a empezar a acercar y te van a empezar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces, porque yo quiero vivir de esa manera, ¿no? El ser ciudadano del cielo nos otorga muchos privilegios y es una gran bendición, ¿no? Que podamos vivir de esa manera para invitar a otros a pertenecer a este hermoso reino. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla, porque tu palabra es viva y porque tu palabra, Señor, transforma nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, y tú nos quieres llevar a vivir la vida que tú diseñaste para nosotros, Señor. Tú tienes obras que preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor, y quieres que las descubramos, Señor. Tú quieres llevarnos a ti, conectarnos contigo, recordarnos que para ti es más importante el que nosotros te busquemos, que te amemos, que caminemos contigo, Señor, y que a medida que nosotros vayamos caminando contigo, tú nos vas a ir revelando aquellas obras que tienes para nosotros, Señor. No nos permitas distraernos en cosas que nos apartan de ti, Señor, y ayúdanos siempre a buscarte, a procurar estar contigo, Señor, y que podamos ser representantes dignos, Señor, de tu Evangelio, que podamos ser dignos representantes de esta ciudadanía que tenemos celestial, y que podamos siempre tener un corazón como el tuyo para con las personas que todavía no pertenecen a este reino, Señor, que podamos compartir con ellos de este hermoso reino, de los privilegios que tenemos por ser tus hijos, Señor, de la esperanza que tenemos. Hay personas que viven sin esperanza, Señor, que viven solamente ocupadas en las cosas de este mundo, Señor, y nosotros como creyentes tenemos este hermoso privilegio de poder pertenecer a tu reino, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera y ayúdanos a poder aplicar esto que estamos aprendiendo en nuestra vida, Señor, día a día. Ponemos el resto del tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.